Últimamente, no sé por qué, no es que esté soñando más. El otro día hablaba, yo sueño todos los días, y me despierto y me vuelvo a dormir y vuelvo a soñar. Lo que ocurre es que al rato ya no me acuerdo de lo que sueño. Yo creo que eso nos pasa a todo el mundo, pero hay momentos que se quedan algunos sueños grabados, y esos sueños que se quedan grabados, pues a mí me hacen que pensar, ¿no? Y el otro día tuve un sueño muy raro, muy extraño, del que no me acuerdo de nada, solamente me acuerdo de una cosa, que en un camino iba una cabeza. Imaginaros un busto de estos que se pone encima de un busto de cualquiera, lo que es la parte de aquí para arriba, pues un busto así iba por un camino andando, y yo lo escuchaba hablar, y me acerqué, y iba anunciando el Evangelio. Recuerdo luego vagamente que incluso llegué a abrazar el busto, pero ya con el cuerpo completo, porque de alguna forma lo conocía. Ya de eso no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo y que me impactó y que no se me ha quitado de la cabeza es que un busto, lo que es de aquí para acá, iba por un camino predicando el Evangelio. Y ahí lo he tenido en mi cabeza, dándome vuelta, y estaba buscando una palabra de Dios para compartir, y me llevó a Lucas 14, algo que también hemos compartido muchas veces, la parábola de la Gran Cena, pero sobre todo me llevó a un versículo que todas las veces que yo anteriormente he compartido sobre esta parábola, que han sido bastante, porque es una parábola que a mí me gusta, que me ha enseñado muchas cosas, que he podido aprender muchas cosas a través de ella, pero había un versículo que lo tenía ahí y que lo decía porque viene en la palabra, pero como que no le encontraba una explicación. Eso me ha ocurrido con muchas partes de la Biblia. Por poner un ejemplo, durante años con lo de porque no eres ni frío ni caliente, y no entendía cómo los tibios y los fríos y los calientes. Me refiero que hay cosas que están ahí, que uno las cree por fe, pero como no es que haya dudas, sino que no le encuentro una explicación, o Dios no me había hablado a mí claramente de qué significaba, ¿no? Y es concretamente en el versículo, en Lucas 14, en el versículo 23, que dice: y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalo a entrar para que mi casa se llene. Y cuando yo he compartido de esto, cuando lo he leído, lo de fuérzalos a entrar, pues como que me chifriaba, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salir a la calle y agarrar a la gente por las orejas y traerla a la fuerza, buscar artimañas para que la gente venga, querer no sé cuántas cosas. Pero esta vez el Señor me detuvo y sentí como que quería hablarme sobre cómo hay que forzar a la gente a entrar, ¿no? Me estuvo dando vueltas ahí, dándole vueltas, y no os podría compartir la cantidad de pensamientos, de ideas, de visiones, de historias que han venido en estos días a mi corazón. Voy a tratar de que el Espíritu Santo, de todo lo que me habló, pues que Él escoja lo más conveniente o lo más oportuno, ¿no? Y últimamente también todo lo que Dios me está hablando, me lo está hablando refiriéndose a la Gran Comisión, y sobre todo a la necesidad de la intimidad con Dios para poder ser útiles en la Gran Comisión. De alguna forma, todo lo que se comparte, todo lo que viene de parte de Dios a mi corazón, va encaminado a eso, pero no como pensando en que estamos viviendo en los últimos tiempos, tal como la Iglesia, incluso la Iglesia evangélica lo ve, de miedo, de terror, las señales. No, tenemos muy claro, o yo tengo muy claro, que todos los cristianos, desde el año 1 hasta los siglos que queden, si quedan, o hasta el tiempo que quede, todos los cristianos deberíamos de tomar la responsabilidad de vivir en la seguridad de que Dios cumple su promesa, y Jesús dijo: vendré como ladrón en la noche.
Y como ladrón en la noche es que vendrá ahora, en el año 2047, pudo haber venido en el año 1312 o cuando Él quiera, porque incluso es absurdo ponerte a querer a mirar señales por ver si estos tiempos, en el concepto de tiempo que nosotros tenemos, realmente son los tiempos del fin. Porque dice la palabra también, que no miente, que ni aun los ángeles del cielo lo conocen. Luego, ¿para qué vamos a perder nosotros el tiempo en querer entender esta parte desde el tiempo crono, desde el nuestro, medirlo? Nos queda un mes, el año que viene el Señor viene, las señales nos están llevando, no, sino que nos sirva todo lo que estemos viviendo para, por eso digo que me lleva a la gran comisión, porque la única señal que Jesús dice es que hasta que el Evangelio no sea anunciado en el último rincón del mundo, y entonces esa será la verdadera señal. Luego los cristianos tenemos que hacer, buscar esa intimidad con Dios que nos haga caminar en la gran comisión, entendiendo qué es lo que tenemos que hacer. Y el forzarlo a entrar no es decir, bueno, pues tenemos que conseguir, vamos a salir, vamos a hacer campaña evangelística, que hay que hacerla, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a estar pegando palos de ciego como llevamos toda la vida, intentando de forzar a la gente al Evangelio. Incluso en la iglesia muchas veces nos sentimos mal, parece que estamos comprometiendo a la gente, parece que estamos llevando a la gente, y en realidad esa no es nuestra obra. El forzar a las personas a que entren no es nuestra obra, esa es la obra del Espíritu Santo. Tratamos, por forzar a la gente que lleguen a Dios, tratamos de vender un evangelio light. Tratamos de vender un evangelio de que Dios es bueno, de que no hay problema, tú vienes a la iglesia y tus problemas se acaban. Y eso es mentira. Eso es mentira. Aunque lo grandioso de Dios es que cuando tú vienes a su casa, cuando tú vienes a su pueblo y entiendes sus planes, tus problemas se acaban. Esa es la realidad. Pero no hay que venderlo desde tú eres cristiano. No es cuestión de lo que nosotros decimos que somos, sino de lo que realmente somos. El Evangelio es un compromiso personal. Hoy estábamos hablando de que se dice muy fácilmente, yo creo, yo soy, sí, pero eso no tiene ningún valor. Lo importante es que nuestras vidas, a través del poder de Dios en nuestras vidas, seamos la luz y la sal de este mundo. Ese es el verdadero propósito de Dios, hacer de personas inútiles, de personas que no servíamos, del desecho de la sociedad, hacer luces y sal en medio de esta humanidad, para que el poder de Dios manifestado en el milagro que ha hecho en nuestras vidas, por eso yo estoy muy de acuerdo con lo que Juan compartía hoy. El poder de Dios se tiene que manifestar en nosotros porque hemos recibido de ese poder. Los que hemos nacido de nuevo hemos recibido un milagro que no podemos ocultar, aunque queramos. Y aunque pensamos que la gente no lo ve, la gente lo ve, hasta los incrédulos, porque ven a personas que ya no son como eran, y que su vida, en el transcurrir del tiempo, da testimonio de ello. Ya no es lo que nosotros decíamos cuando nos convertíamos en ese fuego de querer predicar y que la gente nos veía. Habíamos llegado cada uno de un lugar y la gente sí nos veía distintos. Ha ocurrido que han transcurrido años y nuestro caminar sencillo y natural en el mundo, porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo, y Jesús nos pidió quitarnos de aquí. Me dijo, Padre, yo no te ruego que los quites, sino que los guardes del mal. Y nos damos cuenta que a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de todas las cosas que han sucedido en nuestra vida, la fidelidad de Dios ha continuado en nosotros, porque hemos creído, y no hemos confesado que hemos creído, sino que es una verdad en nuestro corazón. Lo que creemos,
te digo, a pesar de cómo caminamos, lo que creemos es una verdad espiritual que está arraigada en nuestro corazón. Y a nosotros hubo personas que nos forzaron a entrar, pero nos forzaron a entrar de esa manera, con sus vidas, con sus testimonios. Muchos de ellos incluso después cayeron, pero en el tiempo que Dios los utilizó con nosotros fueron testimonio vivo, porque la carrera termina el último día. A veces estamos caminando, llevamos años de victoria y como que eso nos hace bajar la guardia. Y no es así, porque precisamente tenemos que entender que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y en cualquier momento viene. Y cuando Él venga, tenemos que tener las cosas bien anotadas, que nuestro nombre esté en el libro de la vida. A lo largo de la historia se ha forzado a la gente a entrar en la religión con promesas falsas, se ha forzado a entrar en la religión incluso con violencia. En el tiempo de la Inquisición era o tú confiesas que eres católico o cristiano, o te mato. O sea que hemos utilizado muchas artimañas de hombre para forzar a la gente a entrar, pero ese no es el propósito de Dios. Si vemos el contexto de la parábola de la Gran Cena, está hablando del reino de Dios y está hablando de los llamados y está hablando del plan de Dios. Haciendo una visita así muy por encima a esta parábola, empieza diciendo: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Luego Jesús, la parábola que cuenta, la cuenta con respecto a lo que este hombre le había dicho: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y ahora expone qué es lo que va a ocurrir en las personas que realmente van a entrar en el reino de Dios. Y cuenta una historia de un hombre importante que invita a muchas personas, a lo que no es que estas personas eran más que los otros. Es importante que profundicemos bien en esta historia, porque es interesante. Dice: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. El llamado es universal. Él convidó a un montón de personas, a personas que de alguna manera tenían relación con este hombre que estaba haciendo la cena. Él está hablando a la iglesia. Él está hablando de las personas que están viniendo a la iglesia, que están buscando de Dios, que han conocido a Dios, pero que llega un momento en que cuando tienen que dar un paso de fe, la parte del mundo que todavía está en ello, que no se ha perdido, le hace dar muchas excusas. ¿Y qué ocurre en la falta de compromiso en nuestra vida? ¿Cuántas excusas tenemos para no comprometernos más? Igual no son las que vienen aquí, pero cada uno tenemos los nuestros. Cuando sentimos un llamado de Dios a hacer algo y no lo hacemos, tenemos una excusa para no hacerlo. Yo no lo hago porque no quiero, es que tengo que hacer otra cosa. Estamos dándole prioridades a otras cosas que realmente no deben de tenerlas. Y dice que cuando esto sucede, cuando las personas que tenían que entrar, quiere decir que por el hecho de venir a la iglesia no es el fin, la iglesia es el medio, la iglesia es el lugar donde los hijos de Dios nos congregamos para buscar a nuestro Padre juntos, para afianzarnos como familia, como cuerpo, para trabajar unidos, porque lo que Dios ama es la unidad. Por eso cualquiera que cause división en una iglesia está en contra del plan de Dios. No quiere decir que tú estás aquí y ya de aquí no te puedes mover. No se trata de eso. Si Dios te lleva para otro lado, lo que está hablando es de que no hay que causar divisiones. Igual que llegaste,
pues si te tienes que ir, te vas. Pero no arrastres a nadie, no envenenes, no eches yo que sé qué cosa. Cuando ves que estas excusas no valen, el plan de este hombre de la cena no terminaba, y ahora empieza la parte importante de la Gran Comisión. Porque la Gran Comisión, si tú la analizas en profundidad, cuando Jesús comisiona a sus discípulos, le dice: y predicaréis el Evangelio, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en el resto de las naciones. Y ese orden tiene, un día hablaremos de ello, ese orden tiene una explicación, que es Jerusalén, que es Judea, que es Samaria y que es el resto de las naciones, pero no nos vamos a detener ahí, ¿vale? Dice que este hombre, cuando ve que llega la hora de la cena y no hay nadie, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, de que ya no iba a venir nadie, y dice: entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y da 4 características de personas. Y ahí ya empieza Dios a unirme este pensamiento con el gustito este que iban dando predicando el Evangelio. Y empiezo a entender más qué es lo que Dios me había mostrado con ese hombre ahí, con ese sinsentido. Y de pronto empiezo a acordarme de un burro que habla, de una promesa que dice: si tú no hablas, las piedras hablarán. Y de algo tan raro como un busto, que no era un busto, no era porque no era de mármol, era una persona que hablaba, que movía la boca y que incluso se movía. Yo no sé cómo lo hacía, pero no estaba en el mismo lugar, iba andando como si fuera no sé cómo lo hacía, pero andaba. Y me reta Dios en este sueño. No porque yo era manco, no se trata de eso. Pero fijaros, dice, los pobres. Y estamos hablando del reino, hemos hablado de la luz y de la sal del mundo. Hablamos un día en su día que sí estamos llamados a ser la luz y la sal, pero antes de que Jesús dice: vosotros sois la luz y vosotros sois la sal, en Mateo 5 están las bienaventuranzas, y las personas que las bienaventuranzas se hacen realidad en su vida son los que realmente son la luz y la sal del mundo. Luego ya vamos empezando a encajar las piezas del puzzle, porque dice: a los pobres, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que reconocen su necesidad, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de este tipo de personas, que puede parecer lo vil y menospreciado de la sociedad, lo más o lo que se creía más que eran las personas que estaban en la iglesia, que muchos miramos a la gente del mundo por encima del hombro diciendo: mira dónde yo estoy, mira dónde estás tú. Así no es como Dios ve las cosas, porque hoy hablábamos de que Él fue el que nos llamó, y cuando nos llamó no nos llamó sentados en una silla en una iglesia, nos llamó cuando éramos viles y menospreciados y no éramos nada a los ojos de la sociedad, pero éramos a sus ojos y a su corazón personas amadas por las que Él había mandado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Bienaventurados los pobres, los que reconocen su necesidad, los que dicen: Señor, yo me creía que era el rey del mambo, pero me he dado cuenta de que sin ti no soy nada. Y es a los primeros que Él manda a buscar. Busca a los pobres, no a los indigentes. No está hablando de los indigentes, está hablando de los que han dicho: Señor, yo creía que eras rico y me he dado cuenta de que soy un miserable. Yo creía que amaba y mi amor lo único que ha hecho es hacerle daño a las personas que estaban a mi alrededor. Yo he presumido de ser y no era nada. A los mancos,
¿Cuántas veces hemos pensado que por la obra de nuestras manos vamos a ser salvos? No es así, hermano. No es por la obra de nuestras manos. Es por hacer la obra que Él quiere que hagamos. Es por ser sus colaboradores en su plan con la humanidad. A los cojos. ¿Cuántas veces hemos andado en nuestra vida sin Dios pensando que íbamos por el buen camino, que íbamos bien encaminados, que sabíamos a dónde dirigíamos nuestra vida? ¿Cuántas personas hay perdidas todavía? Algunas le van mal y son los que luego reconocen su necesidad, pero ¿cuántos pobrecitos hay ahí fuera que como la vida le va bien, piensa que no necesitan a Dios? A esos también los tenemos que ganar. Es más difícil, bueno, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cómo los vamos a ganar? Siendo luz y sal en nuestras familias, con nuestros vecinos, en nuestros trabajos, que Cristo marque la diferencia en nosotros. Y más de uno se dará cuenta de ello. Yo doy gracias a Dios por el día que escuché a mis amigos de mi vida vieja en un entierro de uno que se había muerto. A más de uno decirme: Manuel, amo que al final tú vas a tener razón. Y para mí fue un privilegio escucharlo, porque dije: Señor, tú estás marcando la diferencia en mí, delante de los ojos de estas personas. Igual no se arrepienten, igual le da un paso, pero tú ya has encendido una chispa diciendo: ¿seremos nosotros los que estamos equivocados? ¿Y por qué ha sido? ¿Porque yo soy diferente? No, es porque Dios ha hecho un milagro en mi vida, y yo busco en la intimidad con Él que ese milagro se manifieste hacia afuera. Porque nosotros no somos los que tenemos que convencer, nosotros no somos los que tenemos que agarrar por las orejas a la gente para atraerlo. Nosotros somos colaboradores de Dios. En 1 Corintios 3, que habla precisamente de somos colaboradores, dice: Apolo regó. Vamos a leer 1 Corintios 3. Y ahora que empieza hablando diciendo de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque muchas veces nosotros nos está hablando de esa manera porque no entendemos el plan de Dios, porque pensamos que es con lo que decimos o con lo que nosotros creemos es suficiente. Y no es así. El Evangelio es un Evangelio de compromiso, que por nuestra fuerza no podemos, pero en el poder de Dios todo es posible. Es imposible caer los muros, que también hemos hablado hoy, es imposible caer los muros de Jericó dando vueltas 7 días. Eso no. Vete a una muralla y ponte a dar vueltas 7 días alrededor de la muralla y te cae. No se cae. Si tienes lepra, báñate 7 veces en el Jordán, a ver si se te quita la lepra. No se te quita. ¿Sabes dónde está el secreto que le hemos hablado esta mañana? En la obediencia. En la obediencia es la llave del poder de Dios. Cuando tú obedeces su palabra. Y eso tiene que ver con el creer, porque hablábamos el otro día también que creer viene de pistis, de fe. El creer verdadero que Dios nos lleva a efectuar en nuestra vida es un creer que no cuestiona, que obedece sin poner ninguna pega. Dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Pues ¿qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso somos nosotros, colaboradores de Dios. Pero nosotros no vamos a convencer a nadie de pecado, no vamos a convencer a nadie de nada, es el Espíritu Santo quien tiene que hacer la obra. El forzar nosotros a entrar a las personas no es agarrarlo y traerlo a la fuerza, es ser sal y luz en sus vidas para que ellos anhelen tener lo que tú y yo tenemos. Así vamos a forzar a la gente, así me forzaron a mí, yo quiero ser como tú.
y no sabía qué es lo que había pasado, pero sí quería ser como él, porque vivía de una manera diferente de lo que yo había anhelado siempre. Le veía en sus ojos y le veía tranquilidad, veía su vida y los veía andar y le veía paz, los veía caminar y trabajar y le veía gozo, y yo decía, pero Señor, si yo me he gastado un dineral, he arruinado mi vida buscando estas cosas y no la he encontrado, lo único que he encontrado es sufrimiento. Y ellos fueron luz y sal y me forzaron a entrar, sin agarrarme de las orejas, sin obligarme a nada, sino simplemente mostrándome con sus vidas que Dios tenía un plan mucho mejor para mi vida. Dice, yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Luego tenemos que entender cuál es nuestra parte en esta parte de fuérzalos a entrar. ¿Cómo tenemos que forzar a la gente a entrar? Y es importante que lo entendamos, porque lo dice su palabra. Él manda a su siervo a decirle, fuérzalos a entrar. Y aún se entiende mucho más, no me quiero extender, tengo mucho más, pero no me quiero extender, pero no quiero dejaros de leeros este versículo en la traducción original. Es una herramienta que todos tenemos, porque tú pones un versículo y pon Lucas 14:23 en griego, y ahí en el Google te da la traducción en griego, y la traducción en griego palabra por palabra dice, y dijo el amo hacia el esclavo. Vamos a leerlo las dos, como lo pone el Reina Valera y como es la traducción en sí. Dice, y dijo el siervo, y dijo el Señor al siervo, y en la traducción dice, y dijo el amo hacia el esclavo, entendiendo ya que el Señor es el amo, el rey, y que nosotros somos esclavos por amor. La importancia de ser siervo. Fijaros que los grandes hombres de Dios que refleja la Biblia, los apóstoles que nos hicieron llegar el Evangelio, lejos de decir yo Pedro, mega superapóstol, el que tengo la llave, el que Dios me dijo, dice yo Pedro, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesús, por amor. Y dijo el amo hacia el esclavo, sal hacia adentro de los caminos, hacia adentro, hacia el corazón de las personas. El camino que representa en la parábola del sembrador, el corazón duro, pisoteado, lo vil, lo menospreciado. Y dice, sal, fíjate lo que es forzar a entrar, sal hacia adentro de los del camino. Y los del vallado dice, de los del muro, de los que tienen puesto aquí un muro, como yo he tenido puesto durante muchos años en mi vida, donde la palabra de Dios cuando venía a mí, ¡pah!, rebotaba, y yo tenía ahí el escudo para que no llegara a mí. Pero Dios me forzó a entrar con personas que me sacaron del camino, que derrumbaron el muro, y sigue diciendo, hacia adentro a los caminos y muros, y pon bajo necesidad. La palabra fuérzalos a entrar, fuérzalos, es pon bajo necesidad. Bienaventurados los que reconocen su necesidad. Si tú no reconoces que tienes necesidad de Dios, Dios no puede hacer la obra. Por eso es importante saber que como colaboradores de Dios, que tenemos que forzar a la gente a entrar, lo que tenemos que hacer es predicar un evangelio donde la luz del evangelio llegue a su vida y ellos puedan ver, que esa luz vea al interior, porque la luz donde hay tinieblas resplandece. Y si somos capaces de derribar los muros y que la luz entre en el corazón de esas personas, la obra del Espíritu Santo se hará. Y sabemos que eso es cierto. ¿Y sabe por qué sabemos que eso es cierto? Porque ocurrió en tu vida y ocurrió en la mía. Y no somos más especiales que cualquier otro. ¿Cuántas veces le hemos preguntado, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué? Porque nosotros somos los privilegiados, los escogidos.
No, porque nosotros damos pasos de fe. Y a pesar de las dificultades, a pesar de los tropiezos que tenemos en la vida, por eso te quiero decir, si estás pasando un momento de tribulación, Dios te ama, Dios quiere levantarte de donde estás, Dios no te quiere así caído, Dios quiere terminar. Las promesas de Dios son eternas y para siempre. El que comenzó la buena obra la terminará. No dice es posible que la termine, dice la terminará. Aférrate a esas cosas. Qué bonito esto, de verdad que me impactó cuando yo leí: hacia adentro a los caminos y muros y pon bajo necesidad entrar. Que sea una necesidad imperiosa de decir: yo ya no quiero vivir así, yo me quiero volver a ti, yo quiero tener una experiencia nueva contigo. Para que sea llenada de mí la casa. Fíjate qué diferencia, porque aquí dice: para que se llene mi casa, y la traducción original dice: para que sea llenada de mí la casa. Es diferente, ¿no? Porque está diciendo que si nosotros forzamos a la gente a entrar, si nosotros permitimos o abrimos el camino para que el Espíritu Santo pueda actuar, ¿qué es lo que va a ocurrir en la vida de esas personas? Que su casa, su corazón va a ser llena de Dios, y entonces va a marcar la diferencia y le va a hacer vivir una vida diferente. Fijaros qué sentido más diferente tiene. Por eso es bueno escudriñar las Escrituras. Pregúntate, cuando tú has leído, porque has leído muchas veces este versículo, ¿cómo entendías lo de fuérzalo a entrar? Y con esto no te estoy diciendo que la verdad doctrinal es lo que yo te estoy compartiendo. Eso es lo que Dios ha revelado en mi vida. Busca que Dios te haga una revelación mucho mayor todavía. Porque ¿sabes qué? Yo no he sabido explicarte lo que Dios me ha explicado a mí. ¿Sí? Dios ha hablado a través de esto, me ha dicho miles de cosas que no soy capaz de transmitirte. Pero el Espíritu Santo sí quiere. Búscalo, que Él sea quien te lo revele, ahora o cuando llegue su día. Fuérzalo a entrar. Espero que entendamos bien esta parte. Y volviendo a lo que empecé con lo de la cabeza, a donde me llevaba, es a que